Ahí creo que está grabando. Ya, entonces, como les decía, en esta clase lo que vamos a ver va a ser presentar la tarea 2. La tarea 2 consiste en un problema que ustedes vieron, creo, si no me equivoco, en las clases con el profe, y que tiene que ver con la formación de diapiros. ¿Ya? Eh, para quien no entiende qué es un diapiro, es un proceso muy similar a lo que ocurre cuando hay ascensos de magma en la corteza, pero generalmente los diapiros, y bueno, también se puede formar en otros contextos, pero generalmente los diapiros se utilizan para modelar ascensos de magma en medios viscosos, como por ejemplo el manto, que también puede ocurrir ascenso de magma en niveles muy profundos del manto, ¿ya? Entonces, una forma de explicarlo es mediante los diapiros. ¿Y qué es un diapiro? Es un poco el contraste que hay por ejemplo, como les decía, el ascenso de magma en la corteza. El ascenso de magma en la corteza generalmente se debe a un tema de, como lo vimos en varias clases y bueno, también lo vieron en el control, se debe básicamente a una fuerza de flotabilidad, ¿ya? Del magma, debido a que generalmente la roca que rodea el fluido es mucho más densa que el fluido. Entonces, eso permite, bueno, uno, que haya una fuerza de flotabilidad y que el magma ascienda, ¿ya? Entonces, es algo similar el diapiros, pero más bien nosotros, en vez de tener una roca, algo sólido rodeando el fluido, en este caso tenemos otro fluido rodeando al fluido que asciende, ¿ya? Entonces, por un tema de diferencias de densidad, el fluido que es menos denso asciende, ¿ya? Eso es básicamente un diapiro. Entonces, bueno, voy a mostrar la figura para que se entienda un poco mejor. Acá en la figura, esta es una figura que muestra el libro que generalmente se utiliza en el curso, que es el Turcot, ¿ya? Muestra, bueno, primero que nada una capa de, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, no sé si la traducción correcta es una capa de sal, pero primero se deposita una capa de sal, como sale acá, después esa capa se entierra ya por otros sedimentos y debido a una, como le digo, a una diferencia de densidad de esta capa de sal, probablemente es menos densa que esta capa que se depositó arriba, y debido a a la presión, la temperatura, después en cierto momento se empieza a comportar como un fluido y como tiene menos densidad empieza a ascender, ¿ya? Y forma estos diapiros, ¿ya? Esa es un poco la idea del problema. En este caso, vamos a asumir que ambos fluidos, o sea, esta de la capa superior y esta de la capa inferior, ambos tienen la misma viscosidad, ¿ya? Eso un poco para simplificar el problema. Entonces, bueno, lo que el profe les da acá es la función de corriente, ¿ya? Asociada a este problema, que es, bueno, creo que también vieron el problema de, ¿cómo se llama este? De rebote poblaciar, y es muy similar a ese problema, sinceramente. Pero en este caso, la función de corriente está asociado a funciones hiperbólicas, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Y en el fondo no es muy difícil de trabajar, porque en el fondo, bueno, lo que vamos a tener que hacer, ¿cierto? Igual que hemos visto en horas auxiliares, es graficar, bueno, la función de corriente y graficar el campo de velocidad, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso, como tenemos dos capas, una superior y una inferior, eh, si no me equivoco, esta está asociada a la capa superior, esta función de corriente, y esta a la capa inferior, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos, si se acuerdan un poco del rebote postglaciar, es que nosotros en un principio tenemos una cierta deformación, ¿ya? Una cierta deformación. Entonces nosotros asumimos que la superficie en un inicio se deforma de, de una forma eh, como trigonométrica, básicamente. Bueno, esta exponencial depende del tiempo, pero en tiempo cero lo único que tenemos es solamente la dependencia de cómo la deformación en el espacio, ¿ya? Entonces, en un principio tenemos una cierta deformación, ¿ya? Y esa deformación está asociada, bueno,
a las constantes que aparecen acá, ¿cierto? En cada una de las capas, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Es, para resolver este problema, lo que queremos encontrar son la, estas constantes, ¿ya? Entonces, bueno, para eso, y como vimos en auxiliar, ¿cierto? Hay que plantear condiciones de borde, ¿ya? Más que condiciones iniciales, yo creo que eso no porque, bueno, el problema en general, lo que nosotros vemos no son problemas que dependan del tiempo, así que esto no debería ir, yo creo. Pero eso, ¿ya? Y bueno, si miran el libro un poco, en verdad aquí está casi resuelto, pero obviamente hay muchas cosas que el libro se salta, ¿ya? Entonces, si ustedes miran, bueno, esto no sé si lo puedo mostrar, pero ya lo mostré ya. Eh, y bueno, en las clases igual está resuelto si no me equivoco. Pero bueno, si miran el libro ya, hay una sección que dice diapirismo, ¿ya? Y lo que yo le he explicado un poco. Tenemos una cierta perturbación inicial, ¿cierto? Y esa perturbación inicial está asociada a estas funciones de corriente, ya son dadas en el problema. Entonces, bueno, lo que hacen acá, ¿cierto? Es, nosotros conocemos cuál es la expresión del campo de velocidad con respecto a la función de corriente y estableciendo condiciones de borde, por ejemplo, que, a ver, acá no sé si, mm, no sé qué figura mejor mostrar. Ya, yo creo que esta es la mejor para mostrar. Claramente, acá el fluido, donde tenemos bordes rígidos, tenemos las condiciones que son condiciones de no deslizamiento, ya. O sea, básicamente que cuando el fluido está en contacto con este sólido no hay velocidad, ya. Y esa es la primera condición que establece. Después establece que tiene que haber una continuidad de la velocidad en la interfaz de ambas capas, ¿ya? Acá tenemos la capa superior y la capa inferior, ¿ya? Y como ven, como les digo, ambas capas se asumen con la misma viscosidad. Y después, otra relación que establece es que los estreses de corte en esta interfaz también tienen que ser iguales, ¿ya? Y con eso, con todas esas condiciones, se puede llegar a que la función de corriente solamente depende de A1, ¿ya? Eso es como lo más sencillo de hacer, pero obviamente ustedes tienen que colocar el detalle de esto porque obviamente esto está como resumido nomás, ¿ya? Y bueno, después para encontrar ese A1, esa es la parte un poco más complicada y por eso más que nada quería mostrar esta parte del libro porque eh, va a ser importante que lean esta parte del libro para poder entender cómo obtener ese A1, ¿ya? Entonces, bueno, el A1 se encuentra, básicamente se hace un análisis en la interfaz de dos columnas de fluido, una donde, bueno, la superficie, la interfaz de fluido no está perturbada y otra donde sí, ¿ya? O sea, si uno mira la figura, sería como la de acá arriba, sería como mirar una parte donde no haya deformación de esta interfaz y otra parte donde sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte donde hay deformación hay un cierto peso del fluido. O sea, acá arriba tenemos el fluido con fluido uno con densidad ρ1 y que se reemplaza por el fluido con densidad 2, ¿sí? O sea, perdón. Acá abajo tenemos la capa con densidad ρ2 y parte de esta capa se reemplaza con el fluido uno, ¿ya? Entonces eso genera un peso adicional sobre esta capa, ¿ya? Y por lo tanto ese peso básicamente se contrasta con el estrés normal que ejerce el fluido 2 sobre el uno, ¿ya? Y para encontrar ese estrés normal, lo que hay que ver es el estrés viscoso y la presión que ejerce el fluido, ¿ya? Entonces, bueno, acá hablan sobre eso y al finalmente llegan a esta relación que aparece acá, para A1, ¿ya? Y bueno, después no importa tanto porque ya creo que eso lo dan en la tarea, pues ya bueno, no, eso no lo dan. Pero para encontrar esta deformación
de la interfaz, ¿ya? Y este T sub A, básicamente lo que hay que resolver es, que, bueno, ver una ecuación diferencial para esta deformación en el tiempo y con este A1, ¿ya? Y resolver eso. Y aquí está expresado lo que es tau A o CTA, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente la deformación va a depender del tiempo, ¿cierto? Porque a medida que pasa más tiempo, más se va a deformar esta zona, esta interfaz, ¿sí? Hasta que lleguemos a esto, ¿ya? Entonces, eh, bueno, no sé si se entiende un poco el problema, pero entonces, bueno, básicamente lo que tienen que hacer es escribir después, aparte de encontrar estas cosas, las constantes y este tiempo A, ya, que le mostré recién, después tienen que escribir el código para graficar la función de contorno, o sea, perdón, la función de corriente, ya. Bueno, graficar también el campo vectorial, ¿cierto? Y lo último que tienen que hacer, bueno, aquí sale la figura igual. Lo último que tienen que hacer es, para diferentes tiempos, ¿cierto? Ir graficando cómo se va a ver la función de corriente del campo vectorial. Eso. No, en verdad se ve como un poco complicado porque las funciones son un poco feas, pero igual es relativamente corta la tarea. ¿Ya? Aquí se dan valores, que es lo que tienen que dar, y el único valor que no se da es este, este W0, ¿ya? Que es como la perturbación inicial que tiene la interfaz, ¿ya? Ese W0 pueden ocupar, no sé, un 1% de B, porque B, bueno, 2B el espesor o B el espesor de cada una de las capas, ¿ya? Entonces, como claramente porque el WM0 es básicamente esta amplitud, ¿ya? Entonces, tiene que ser obviamente mucho más chico que ese B. Entonces, pueden ocupar que sea entre un 1 a un 5% de este valor de B, ¿ya? Y todo lo demás ya está dado, ya lo que necesitan. Entonces, bueno, no sé si hay dudas con eso, ¿no? Ya. Voy a mostrar un poco a lo que tienen que llegar, pero eh, voy a parar de compartir porque no quiero mostrar algo que no deba. Entonces, ya, se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Ya, mire, entonces, como les decía, uno tiene una cierta perturbación inicial. El eje de referencia que, no sé si aparece en la tarea, ¿cuál es? Ya, sí, aparece, ¿cierto? El I positivo hacia abajo, ¿ya? Eso significa que la perturbación inicial, en este caso en particular, tiene que ser, o sea, el WM0 tiene que ser negativo, ¿ya? O sea, tiene que ser el 1% de ese B o el 5% de ese B, pero negativo, ¿ya? Para que la perturbación inicial tenga esta forma, ¿ya? Y esto es lo que deberíamos tener en el tiempo cero, ¿ya? Entonces, claro, lo que vemos es que el fluido que está en la capa inferior asciende, ¿cierto? Y por los lados, bueno, parte del fluido que está en la capa superior empieza a descender, ¿ya? Pero también este mismo fluido también empieza a desplazarse
hacia los costados, ¿ya? Que es lo que vemos en la figura, básicamente, ¿cierto? Vemos que el fluido de la capa superior, o sea, inferior, asciende y empieza a desplazarse hacia los costados, ¿ya? Mientras que el fluido que está en la capa superior empieza a descender, ¿ya? Y eso es lo que vemos acá. Y bueno, esto yo en verdad no lo encontré en ningún lado como graficado como tal, pero lo que sí encontré es un paper que, bueno, aquí igual está el nombre, hablan sobre el modelamiento numérico de procesos de fusión eh, inducidos por diabolismo en la corteza inferior, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tienen graficado la función de corriente para ese problema. Y claro, lo mismo que vemos, ¿cierto? Esto probablemente es más experimental con funciones, o sea, que con algo más teórico, probablemente. Yo en verdad no leí esto, pero me imagino por la forma de esto, ¿ya? Entonces, bueno, acá vemos el fluido, ¿cierto? Ascendiendo de la capa inferior a la capa superior. Y básicamente esta es la función de corriente asociada a este fluido, ¿ya? A estos dos fluidos. Entonces, bueno, vemos básicamente lo mismo que vemos en el problema de acá, solamente que esto es teórico, ¿ya? ¿Se entiende eso? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Lo que sí, bueno, no gráfica para diferentes tiempos, pero es solamente agregarle, o sea, una vez que tengan este tau A, ¿cierto? Eh, el- Como vieron en el libro, ¿cierto? En el libro, ya. Acá, cuando calculan A1 en verdad es el relevante con respecto a W, ¿ya? O sea, a esta deformación. Entonces, A1 va a depender en qué tiempo estamos parados, ¿ya? Entonces, obviamente que cuando cambie el tiempo, o sea, cuando haya más deformación, el A1 va a cambiar, ¿ya? Entonces, en verdad, el único que influye en que cambien la función de corriente y los campos de velocidad es que cambie esta constante a uno, ¿ya? Por esta relación que aparece acá. Entonces, bueno, a medida que vayan cambiando el tiempo, debería ir cambiando la función de corriente y el campo de velocidad, ¿sí? Entonces, ahí tienen que graficarlo para diferentes t, que son básicamente relaciones de ese t a, ¿ya? Inclusive ni siquiera, ahora que lo pienso, ni siquiera esta parte es necesario saber cuánto vale t a porque se va a ir. Pero sí va a haber una dependencia temporal igual de a uno, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer. No sé si hay dudas con eso. No por mi parte. Ya. Bueno, ahí pueden preguntarme por correo o podemos ver algún horario donde nos podamos juntar ya. Esta ya es la última clase de esta parte del curso, así que no van a haber más auxiliares de la parte de tierra sólida, ¿ya? Y bueno, recordarles que la tarea hasta el 5 de junio, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, bueno, si quieren saber respecto a los controles todavía no lo he visto. O sea, he mirado como algunos, más que nada para ver cómo le había ido en particular en la P3, pero no lo he revisado. Así que probablemente las notas, tanto de la tarea uno como el control uno van a estar, yo creo que espero que el lunes, pero sí o sí la próxima semana, ¿ya? Así que eso, no sé si hay dudas. Bueno, voy a parar de grabar esto.